Narración: Popol Vuh. Antiguas leyendas del Quiché. Autoría, versión y prólogo: Hermilo Abreu Gómez. Los abuelos. Entonces no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. Todo era un erial desolado y sin límites. Encima de las llanuras el espacio yacía inmóvil, en tanto que sobre el caos descansaba la inmensidad del mar. Nada estaba junto ni ocupado. Lo de abajo no tenía semejanza con lo de arriba. Ninguna cosa se veía de pie, solo se sentía la tranquilidad sorda de las aguas, las cuales parecía que se despeñaban en el abismo. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses, que se dicen Tepeo Ucumats y Huracán, cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte, de la tierra y de los seres que la habitan. Cuando los dioses llegaron al lugar donde estaban depositadas las tinieblas, hablaron entre sí, manifestaron sus sentimientos y se pusieron de acuerdo sobre lo que iban a hacer. Pensaron cómo harían brotar la luz, la cual recibiría alimento de la eternidad. La luz se hizo entonces en el seno de lo increado. Contemplaron así la naturaleza original de la vida, que está en la entraña de lo desconocido. Los dioses propicios vinieron, luego de la existencia de los seres que iban a nacer, y ante esta certeza dijeron: es bueno que se vacíe la tierra y se aparten las aguas de los lugares bajos, y a fin de que éstos puedan ser labrados. En ellos la siembra será fecundada por el rocío del aire y por la humedad subterránea. Los árboles crecerán, se cubrirán de flores y darán fruto y esparcirán su semilla. De los frutos cosechados comerán los pobladores que han de venir. Tendrán de este modo igual naturaleza que su comida. Nunca tendrán otra, morirán el día que lleguen a tenerla distinta. Así quedó resuelta la existencia de los campos donde vivirían los nuevos seres. Entonces se apartaron las nubes que llenaban el espacio que había entre el cielo y la tierra. Debajo de ellas y sobre el agua de la superficie empezaron a aparecer los montes y las montañas que hoy se ven. En los valles se formaron macizos de ciprés, de robles, de cedros y de álamos. Un aroma agrio y dulce se desprendió de estos bosques de riquísima savia. Luego fue abierto el camino que dividió el espacio seco del espacio húmedo. Al verlo hecho, los dioses dijeron: la creación primera ha sido concluida y es bella delante de nuestros ojos. Enseguida quisieron terminar la obra que se habían propuesto y dijeron entonces: no es bueno que los árboles crezcan solos, rodeados de sombras. Es necesario que tengan guardianes y servidores. De esta manera decidieron poner debajo de las ramas y junto a los troncos enraizados en la tierra a las bestias y a los animales
de abajo que se dicen, los cuales obedecieron al mandato de los dioses, pero permanecieron inertes en el lugar de su nacimiento, como si fueran ciegos e insensibles. Ambulaban sin orden ni concierto, tropezándose en las cosas que encontraban a su paso. Al ver esto, los dioses dijeron: tú, bestia, tú, animal, beberás de los ríos, dormirás en las cuevas, andarás en 4 patas y tendrás la cabeza gacha. Y en su día tu lomo servirá para llevar carga, y por todo esto no te resistirás ni harás alarde de rebelión, ni siquiera de cansancio. Tú, pájaro, vivirás en los árboles y volarás por los aires. Alcanzarás la región de las nubes, rozarás la transparencia del cielo y no tendrás miedo de caer. Y así te multiplicarás, y tus hijos y los hijos de tus hijos harán lo mismo y seguirán en todo tu ejemplo y tu gracia. Las bestias, los animales y los pájaros cumplieron con lo que les fue mandado. Las primeras buscaron sus guaridas, las segundas sus prados, y los pájaros hicieron entre los ramajes sus nidos. Cuando estos seres estuvieron tranquilos en los sitios de su agrado y conveniencia, los dioses se juntaron otra vez y dijeron: todo ser bruto debe de estar sumiso dentro del mundo natural, pero ninguno ha de vivir en silencio, que el silencio es desolación, abandono y muerte. Luego, con voz de retumbo por los ámbitos del espacio, uno de los dioses los llamó y les dijo: ahora, según nuestra especie, debéis decir nuestros nombres, para que sepáis quién os creó, quién os sostiene. Habladnos y acudiremos en vuestra ayuda. Así se ha hecho. Pero los tales no hablaron. Sin saber qué hacer, se quedaron atónitos, parecían mudos, como si en sus gargantas hubieran muerto las voces inteligentes. Solo supieron gritar, según era propio de su clase a que pertenecían. Al ver esto, los dioses, dolidos, entre sí dijeron: esto no está bien. Será forzoso remediarlo antes de que sea imposible hacer otra cosa. Enseguida, y después de tomar consejo, se dirigieron de nuevo a las bestias, a los animales y a los pájaros, de esta manera: por no haber sabido hablar conforme a lo ordenado, tendréis distinto modo de vivir y diversa comida. No vivirás ya en comunión plácida. Cada cual huirá de su semejante, temeroso de su inquina y de su hambre, y buscará lugar que oculte su torpeza y su miedo. Así lo haréis. Sabed más, por no haber hablado ni tenido conciencia de quiénes somos nosotros, ni dado muestra de entendimiento, vuestras carnes serán destazadas y comidas. Entre nosotros mismos os traicionaréis y os comeréis los unos a los otros sin repugnancia. Este y no otro será vuestro destino, porque así queremos por justicia que sea. Al oír esto, aquellos irracionales se sintieron desdeñados y quisieron recobrar la preponderancia que habían tenido.
Con esfuerzo ridículo, ensayaron una posible manera de hablar. En este ensayo también fueron torpes, pues solo gritos salieron de su garganta y de sus hocicos. Ni siquiera lograron entenderse entre sí, menos pudieron salir del compromiso en que se encontraban delante de los dioses. Entonces estos los abandonaron a su suerte, entre la maleza y la inmundicia en que se debatían. Allí se quedaron resignados, soportando la sentencia que se les dictó sobre ellos. Pronto serían perseguidos y sacrificados, y sus carnes rotas, cocidas y devoradas por la gente de mejor entendimiento que iba a nacer. Los dioses idearon nuevos seres capaces de hablar y de recoger en hora oportuna el alimento sembrado y crecido en la tierra. Por esto dijeron: ¿qué haremos para que las nuevas criaturas que aparezcan sepan llamarnos por nuestros nombres y entiendan por qué es justo que han de invocarnos como a sus creadores y a sus dioses? Recordemos que los primeros seres que hicimos no supieron admirar nuestra hermosura y ni siquiera se dieron cuenta de nuestro resplandor. Veamos si al fin podemos crear seres más dóciles a nuestro intento. Después de decir tales palabras, empezaron a formar las carnes del nuevo ser que imaginaban. Lo moldearon con cuidado, poco a poco. Lo hicieron sin descuidar detalle. Cuando estuvo completo, entendieron que tampoco por desgracia servía, porque no era sino un montón de barro negro, con un pescuezo recto y tieso, una boca desdentada, ancha y torcida, y unos ojos ciegos, descoloridos y vacíos, puestos sin arte ni gracia, a diferente altura y a cada lado de la cara, cerca de las sienes. Vieron además que estos muñecos no podían permanecer de pie porque se desmoronaban, deshaciéndose en el agua. Sin embargo, el nuevo ser tuvo el don de la palabra. Esta sonó armoniosa, como nunca jamás música alguna había sonado ni vibrado bajo el cielo. Los muñecos hablaron, pero no tuvieron conciencia de lo que decían, y así ignoraron el sentido de sus palabras. Al ver esto, los dioses dijeron: veréis, a pesar de todo, mientras vienen mejores seres, viviréis, en tanto lleguen quienes os han de sustituir. En esta espera lucharéis para multiplicaros y mejorar vuestra especie. Y así sucedió. Los dioses contemplaron con tristeza a aquellos seres frágiles que se alejaban y dijeron: ¿cómo haremos para formar otros seres que de veras sean superiores? Oigan, hablen, comprendan lo que dicen, nos invoquen y sepan lo que somos, lo que siempre seremos en el tiempo. En silencio y meditación quedaron, mientras se desarrollaban las manifestaciones
tremendas de la noche. Entonces la luz de un relámpago iluminó la conciencia de la nueva creación. Los nuevos seres fueron hechos de madera para que pudieran caminar con rectitud y firmeza sobre la faz de la tierra. Las estatuas formadas parecían verdaderas gentes. Se juntaron y se acoplaron en grupos y, al cabo de tiempo, procrearon hijos. Pero en sus relaciones dieron muestra de no tener corazón. Eran sordos sus sentimientos. No podían entender que eran seres venidos a la tierra por voluntad de los dioses. Caminaban por las selvas y por las veredas abiertas en las laderas de las montañas. Bordeaban los cauces de los ríos y trepaban hasta las copas más altas de los árboles. Iban como seres abandonados, sin norte ni destino. Siempre estaban a punto de caer, y cuando caían, no se levantaban más, permanecían entre el lodo. En su torpeza no adivinaron ni su origen, ni el lugar en el que se hallaban, ni la ruta que seguían. Ambulaban como seres inservibles, eran muertos con vida, y como al final de muchas jornadas tampoco comprendieron quiénes eran los dioses, cayeron en desgracia. Hablaban, tenían conocimiento de lo que decían, pero no había en sus palabras expresión ni sentimiento. Además, como no tenían corazón justo, ni piernas ágiles, ni manos fuertes, ni tripas útiles, resultaron estorbosos. En su torpeza no comprendieron tampoco la presencia de los dioses, padres y señores de lo que respira y madura. Vivieron durante varias generaciones engañados por la rigidez y el egoísmo de sus espíritus. La fatalidad quiso que tampoco fueran mejores que ninguno de los seres castigados antes. Cuando pudieron hablar, se notó que en el ruido de sus palabras no había ni corazón ni orden. Sus rostros trigueños, como el color de la tierra, permanecieron inmóviles, tiesos. Por su cachaza permanecían estúpidos. Por esta causa también fueron condenados a morir. Cuando menos lo esperaban, vino sobre ellos una lluvia de ceniza que opacó su existencia. La ceniza cayó sobre sus cuerpos, violenta y constantemente, como si fuera arrojada con furia por la mano fuerte desde arriba. Luego los dioses dispusieron que la tierra se volvería a llenar de agua y que ésta corriera por todas partes y cayera en los abismos y barrancos y los rebosara y subiera sobre las rocas y los montes y más allá de los picachos, de las más altas cimas, y rozara el fleco de las nubes. Así sucedió. Esta inundación, que duró muchas lunas y destruyó todo. Todavía los dioses hicieron nuevos seres con nueva sustancia natural. De Psite fue hecho el hombre, de espadaña la mujer, pero tampoco correspondieron estas figuras a la esperanza de sus creadores. Por esto se presentó el pájaro Sectocobac, el cual clavó sus garras en la tierra y sacó con su pico
la yema de los ojos de aquellos seres. Vino luego el felino, Kotzbalam, el cual hurgó en sus cuerpos, rasgó sus venas y mascó sus huesos, hasta dejarlos convertidos en astillas. Vinieron enseguida otras fieras, no menos crueles, que se cebaron en sus despojos. Sucedió que, a raíz de esto, se oscureció la tierra con oscuridad grande y mucho miedo, como si descendieran sobre lo creado un manto espeso y poblado de tinieblas. En medio de esta desolación y ante los sobrevivientes que se debatían con angustia de muerte, casi sin esperanzas de salvación, se presentaron pequeños seres cuya alma había sido invencible hasta entonces. Irritados, vociferando, se pusieron a decir voces terribles y altivas, a las que todavía alentaban, les dijeron: debéis oírnos, porque es justo. ¿Creísteis que éramos cosas vacías? Este fue vuestro engaño. Nos hicisteis sufrir, pero ya nos hemos cansado de tanta inequidad. Ahora sufriréis castigos tremendos. De hoy en adelante vuestra carne será comida. Las piedras de moler dijeron: vosotros nos gastéis día con día, desde el amanecer hasta la noche. Nos estuvisteis rascando y amolando. Siempre estabais muele que muele sobre nuestros vientres endurecidos y negros. Continuamente se veía el uli uli y el huehui huehui, que hacía la masa de maíz batida bajo nuestro brazo y sobre nuestro pecho y nuestros hombros. Por vuestras patas escurrían los residuos húmedos y olorosos. Tal era vuestra inquina y tal nuestro sufrimiento. Todo lo soportamos con resignación y en silencio, porque pensábamos que ibais a estimar nuestro sacrificio. Pero cuán grande fue nuestro engaño. Ya vemos, al cabo del tiempo no merecéis nada. Ahora pulsaréis nuestra fuerza. Esta será nuestra venganza y esta vuestra ruina. Y luego los perros dijeron: ¿cuántas veces por vuestra culpa no probamos bocado, ni lamimos hueso, ni bebimos sorbo de agua, ni logramos para dormir un rincón de tierra fresca? Y muertos de hambre y de sed, desfallecidos, con la lengua de fuera, nos quedamos como trastos inservibles en el basurero de la choza. Desde lejos os mirábamos con ojos de miedo y de súplica. Acurrucados y temblando vivíamos. Así era vida aquella que sufríamos por vuestra culpa. Nos manteníamos de pie delante de vuestra presencia. Si nos acercábamos para husmear vuestras manos, nos echabais fuera, en palabras rudas o con golpes de vuestros pies. Aún nos duele nuestra posadera y todavía tenemos llagados nuestros lomos. Con esta dureza y esta tiranía fuimos tratados siempre, en vuestras casas y en vuestros solares.
Pero, San Dios, ¿por qué no nos comprendéis lo que alguna vez tendría que suceder? Tarde o temprano tenía que llegar la hora de que aquello sería acabado. Ahora nos alzamos delante de vosotros. Inofensivos estáis, apenas si os podéis valer. Lástima, tenemos vuestra ruina. Ahora os tenemos que despedazar y matar. Haremos esto sin miramiento ni compasión. Es inútil que os defendáis. Sabed que tampoco tenéis tiempo para lamentaciones. Enseguida, aunque os pese, probaréis la fuerza que tenemos enterrada en nuestros hocicos y en nuestras patas. Las ollas dijeron: hicisteis sufrir, quemando nuestras bocas, nuestras orejas, nuestras panzas y nuestros cuellos. Siempre nos tuvisteis sobre el fuego o sobre las brasas. Con tanto calor se agrietaron nuestras carnes. Para descansar nos dejabais encima de la ceniza caliente o junto al rescoldo. Duro e interminable era nuestro oficio. Nadie nos compadeció ni tuvo lástima por más que hicimos. Cantando por las noches desde los rincones negros de las cocinas o junto al fogón de los patios, nadie nos brindó paz ni sosiego, ni nos dio reposo ni consuelo. Pero este martirio ha terminado. Ahora os comeremos, mas antes os torturaremos, poniendo vuestros cuerpos en la parrilla sobre hogueras. Seremos sordos a vuestro clamor. Los jarros dijeron: mucho y constante dolor causasteis. No queremos ni recordarlo, porque así nos enardecemos y nos enfadamos más y más. Pero ahora ha llegado el instante de nuestro desquite. Duro será para vosotros este tiempo, porque vendrá una tormenta de granizo y de ventisca sobre vuestras espaldas desnudas. Cuando aquellos contados humanos oyeron tanta acusación, espantados, temblorosos, se juntaron como mazorcas tiernas. Así, apretados, unos al lado de los otros, huyeron de aquel lugar, cual si se alejaran del sitio apestado. Como pudieron, azorados, atropellándose, subieron sobre los techos de las casas, pero los armazones y las vigas se hundieron. Treparon a los árboles, pero las ramas se quebraron. Entraron en las cuevas, pero las paredes se derrumbaron. Y todavía los que no murieron bajo las chozas, ni se rajaron los huesos bajo los árboles, ni se desangraron bajo las cuevas, ciegos de miedo y de ira, acabaron por despedazarse entre sí. Los pocos que no sufrieron quebranto, como recuerdo de la simpleza de sus corazones, se transformaron en monos. Estos se fueron por ahí y se perdieron en el monte, llamándolo con la algazara que salía de sus hocicos. Por esta causa, los monos son los únicos animales que se semejan y evocan la forma de los primitivos seres humanos
de la tierra quiché. Entonces los dioses se juntaron otra vez y trataron acerca de la creación de nuevas gentes, las cuales serían de carne, hueso e inteligencia. Se dieron prisa para hacer esto, porque todo debía estar concluido antes de que amaneciera. Por esta razón, cuando vieron que en el horizonte empezaron a notarse vagas y tenues luces, dijeron: esta es la hora propicia para bendecir la comida de los seres que pronto poblarán estas regiones. Y así lo hicieron. Bendijeron la comida que estaba regada en el regazo de aquellos parajes. Después dijeron oraciones cuya resonancia fue esparciéndose sobre toda la faz de lo creado como ráfaga de alucema, que llenó de buenos aromas el aire. No hubo ser visible que no recibiera su influencia. Este sentimiento fue como parte del origen de la carne del hombre. A tiempo que sucedía esto, faltaba poco para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran en el cielo. De lugares ocultos, cuyos nombres se dicen en las crónicas, bajaron hasta los sitios propicios: el gato, la zorra, el loro, la cotorra y el cuervo. Estos animales trajeron la noticia de que las mazorcas de maíz amarillo, morado y blanco estaban crecidas y maduras. Por estos mismos animales fue descubierta el agua que sería metida en las hebras de carne de los nuevos seres, pero los dioses la metieron primero en los granos de aquellas mazorcas. Cuando todo lo que se dice fue revelado, fueron desgranadas las mazorcas, y con los granos sueltos, desleídos en agua de lluvia serenada, hicieron las bebidas necesarias para la creación y para la prolongación de la vida de los nuevos seres. Entonces los dioses labraron la naturaleza de dichos seres con la masa amarilla y la masa blanca. Formaron y moldearon la carne del tronco, de los brazos y de las piernas. Para darles resiedumbre, les pusieron carrizos por dentro. 4 gentes de razón nomás fueron primeramente creadas así. Luego que estuvieron hechos los cuerpos y quedaron completos y torneados sus miembros, y dieron muestra de tener movimientos apropiados, se les requirió para que se presentaran, hablaran, vieran, sintieran, caminaran y palparan lo que existía y se agitaba cerca de ellos. Pronto mostraron la inteligencia de que estaban dotados, porque en efecto, como cosa natural que salió de sus espíritus, entendieron y supieron cuál era la realidad que los rodeaba. Conocieron también lo que había debajo del cielo, lo que se erguía encima de la tierra y lo que temblaba dentro del espacio oculto y poblado por el viento. Aunque todavía la superficie de la tierra estaba sumida en tinieblas, tuvieron poder para mirar lo que no había nacido ni era revelado. Dieron señales de que poseían sabiduría, la cual, con solo querer, la comunicaron al cogollo de las plantas, al tronco de los árboles, a la entraña de las piedras,
y a la hoguera enterrada en la osquedad de las montañas. Estos seres fueron Balaam Kitse, Balaam Acab, Maguacutá e Iki Balaam. Cuando los dioses presenciaron el nacimiento de estos seres, llamaron al primero y le dijeron: habla y dinos por ti y por los demás que te acompañan, ¿qué idea tienes de los sentimientos que te animan? ¿Es bueno y airoso tu modo de andar? ¿Ejercitas con gracia tu mirada? ¿Es justo y claro el lenguaje que usas? ¿En toda ocasión lo recuerdas bien? ¿Entiendes lo que aquí se dice y se sugiere? Si todo lo que haces es cabal, te será dable ver lo que está depositado en las cosas con fuerza de fructificación. Si es así, debes ir a recogerlo y a poseerlo. Haz que tus hermanos procedan de igual manera que tú. Si no es así, permanece quieto en tu sitio. De ahí no te muevas y procura que tus hermanos sigan tu ejemplo. Todos deben de tener medida de su poder. Al oír estas palabras, los nuevos seres vieron que eran cabales sus sentidos y quisieron mostrar su agradecimiento. Para mostrarlo, Balaam Kitse habló a nombre de los demás de esta manera: nos habéis dado la existencia, por ella sabemos lo que sabemos y somos lo que somos. Por ella hablamos y caminamos y conocemos lo que está en nosotros y fuera de nosotros. Es de esta manera como podemos entender lo grande y lo pequeño, y aún lo que no existe o no está revelado delante de nuestros ojos. Así percibimos ya donde descansan y se apoyan las cuatro esquinas del mundo, los cuales marcan los límites de lo que nos rodea por abajo y por arriba. Pero ha de saberse que los dioses no vieron con agrado las consideraciones que de su propio saber hicieron con tanta franqueza los nuevos seres. Por eso, los dioses conversaron entre sí. Ellos comprenden, dijeron, lo que es grande y lo que es pequeño, y saben la causa de esta diferencia. Pensemos en las consecuencias que puede tener este hecho en el ejercicio de la vida. La energía de esta lucidez ha de ser nociva. ¿Qué haremos para remediar el peligro que se desprenderá de tan evidente actividad? Meditémoslo. Hagamos que los nuevos seres conozcan una parte de la tierra que los rodea. Solo algo de lo que existe les será revelado. No lo conocerán todo, porque no sabrían comprender su sentido, ni menos usarlo con provecho. Se engañarían con el secreto que tiene el orden del caos. Es preciso limitar sus facultades, así disminuirá su orgullo. Los desmanes que cometan serán de menos alcance. Si los abandonamos y llegan a tener hijos, estos, sin duda, percibirán más que sus abuelos, y habrá un momento en que entiendan lo mismo que los propios dioses. Por esto, es preciso reformar sus deseos
y sus sueños, para que no se aturdan ni envanezcan cuando se abra en el horizonte la claridad del día que ya viene. Si no se hace esto, pretenderán en su locura y desvío ser tanto o más que nosotros mismos. Estamos a tiempo para evitar este peligro, que será fatal para el orden fecundo de la creación. A fin de que estas gentes no estuvieran solas, los dioses crearon otras de sexo femenino. Las formaron como se cuenta enseguida. Durmieron a los machos y mientras dormían crearon a las hembras. Junto a ellos las pusieron desnudas y quietas, como si fueran muñecos de madera pulida. Cuando los machos despertaron, las vieron con regocijo, porque, en efecto, eran hermosas. Al mirarlas, tan esbeltas, de piel tan lustrosa y tersa, y de tan plácido aroma, se sintieron llenos de alegría y de complacencia, y las tomaron por compañeras. Luego, para distinguirlas, les pusieron nombres apropiados, los cuales eran de mucho encanto. Cada nombre evocaba la imagen de la lluvia según las estaciones. Una vez que estas parejas se vieron con regalo y se conocieron en la intimidad de sus cuerpos, engendraron nuevos seres con quienes se empezó a poblar la tierra. Muchos de estos seres nacidos fueron, en el tiempo, grandes y diestros, y poseyeron artes difíciles, no reveladas nunca a los vulgares. Por esta razón, los dioses, desde las tinieblas, los escogieron para ser adoradores y sacrificadores, que son oficio de dignidad que no a todos cuadra, ni conviene. Las primeras gentes engendradas tuvieron la misma belleza que las madres y el mismo poder de sus padres, y supieron adivinar el misterio de su origen. De esta suerte, Balam Quitze y los otros abuelos resultaron ser el principio de las gentes que luego vivieron y se desarrollaron durante las peregrinaciones y el asiento de las tribus del Quiché. No se olviden los nombres que se dicen a fin de poder conocer la estirpe de los que luego nacieron. Estos seres primitivos se propagaron por la tierra que está en la región del Oriente. Durante un tiempo vivieron en quietud, pero luego decidieron, por razones que se ocultan, partir hacia rumbos extraños que se designan de las cuevas y de los barrancos. Así salieron del sitio en que hasta entonces habían vivido prisioneros. En su peregrinación treparon montañas y cordilleras. Al cruzar la cima sufrieron con dolor indecible el frío de aquellos lugares, porque el fuego que traían consigo se extinguió bajo las ráfagas de arriba. Entre sus manos, la brasa se tornó ceniza y humo. Esto fue una fatalidad y una prueba. Tuvieron que detenerse. A punto estuvieron de regresar al lugar de su primer asiento. Tan cruel era el martirio que sufrían bajo las ventiscas
de arriba. Al ver esto, Balam Quitze, desesperado, dijo: Tohil, danos otra vez el fuego que nos legaste. Dánoslo, porque mis gentes perecen de frío. Tohil, por primera vez durante la peregrinación, habló: Te digo que no debes afligirte ni desesperarte, porque en su hora tendrás tú y los tuyos el fuego que habéis perdido. Fortalece mientras tanto tu paciencia y haz que tus gentes hagan lo mismo. Las privaciones que sufrís no se prolongarán mucho tiempo. Balam Quitze transmitió dichas palabras a sus gentes. Entonces éstas, llenas de esperanza, se juntaron. Para calentarse, se frotaron unas con otras. Danzaban sin cesar. Golpeaban sus pechos con sus manos. Soplaban su aliento sobre sus caras ateridas. Al notar tan resignado dolor, Tohil, en la oscuridad que le era propicia, con una piedra golpeó el cuero de su sandalia, y de ella al instante brotó una chispa, luego un brillo, y enseguida una llama, y el nuevo fuego lució esplendoroso. Al verlo lucir, lo tomó entre sus manos y lo dio a Balam Quitze, a fin de que fuera repartido entre las gentes. Estas, que ya morían de frío, lo recibieron llenas de regocijo. Con él se calentaron, revivieron y tuvieron ánimo para respirar a gusto y continuar su viaje. Mas por aquel entonces llegaron las tribus rezagadas. Con más apremio clamaban por el fuego que habían perdido. Daba lástima verlas y oírlas. Sus gentes estaban tullidas y agarrotadas por el frío que sentían y que les había llegado hasta los huesos. Las carnes de sus cuerpos se rajaban y se hendían y agrietaban y destilaban agua y pus. Sus pies eran llagas que se abrían sobre las piedras. No podían ni hablar porque sus dientes chocaban unos con otros, mordiéndose la lengua, que sangraba y caía en pedazos. Ante los que ya tenían fuego, decían: Por piedad, no nos avergoncéis de nosotros, porque con estas palabras y estas manos os rogamos que nos deis parte del fuego que recibisteis. Si no nos los dais, moriremos. Ya nos es imposible sufrir más el frío que nos agobia nuestras carnes. Balam Quitze oyó, sin entender casi lo que decían aquellas gentes, y les indicó que se aproximaran. Cuando los vio de cerca y sumisas, les gritó así: Decidme, ¿en qué lengua habláis? ¿De dónde habéis sacado esos ruidos extraños que salen de vuestras bocas? ¿Acaso no sabéis el idioma que todos por igual usábamos en la tierra de Tulán? ¿Qué habéis hecho con las palabras que antes conocíamos y que nos eran familiares y gratas? ¿En qué confusión habéis caído? ¿Por qué nos miráis así, con rostros de azorados,
sin dar muestra de entendimiento ni de sensibilidad? Mudos parecéis, no obstante, el parloteo de vuestras bocas. Decía esto con acento iracundo, con un ánimo recio, con deseo de maltratar a tales gentes. Si le hubieran sido dable, habría acabado con ellas. Estas ya se retiraban doblegadas, cuando de pronto apareció el enviado de Togil, que habló de esta manera: habéis de saber, propios y extraños, que Togil es nuestro Dios. A los que ya tienen fuego, yo les digo, no lo compartéis, sino hasta que las tribus rezagadas digan qué darán por él. Justo castigo será este por su descuido y porque sin razón cambiaron la lengua. El enviado que así habló era alto y obscuro y tenía en la espalda alas lustrosas como de murciélago. Con las voces que dijo y que todos oyeron y adivinaron, las gentes rezagadas volvieron a reclamar el fuego, porque de veras ya no podían vivir en la situación en que se encontraban. Desnudas ocultaban sus manos bajo sus sobacos y gemían como ratones mojados. Delante de los abuelos volvieron a decir: ¿no os compadecéis de nuestra desgracia? ¿No nos juntábamos antes bajo el mismo techo, cerca del mismo árbol, mientras bebíamos en idéntica jícara nuestra bebida común? Sin discordia ni rencor, ¿no encendimos, avivamos y gozamos el fuego que heredamos de nuestros antepasados? Si es para sufrir tanto, ¿por qué salimos de Tulán cuando allí teníamos paz y alegría y sueños plácidos bajo las noches que reflejaban en el agua de los lagos? Pero quien pudo les replicó: ya lo habéis oído. ¿Qué nos daréis a cambio del fuego que perdisteis y que nosotros tenemos ahora? Uno de los más cercanos dijo: daremos los metales preciosos que trajimos de nuestras antiguas casas, de allí arriba y de allá lejos. No los queremos. Entonces, ¿qué es lo que queréis? Esperad. Pronto sabréis qué es lo que solicitamos a cambio del fuego. Los abuelos se apartaron y en sitio adecuado y oculto hablaron con la sombra de Togil, que su figura corpórea aún no la podían ver. Y le dijeron: Togil, óyenos y contéstanos, ¿qué cosa será bueno pedir a las tribus rezagadas a cambio del fuego que quieren con tanto apremio? Togil contestó: cuando suenen los atabales, querrán rendirnos adoración y ofrecernos el tributo de sus vidas, sin miedo ni repulsa. Si aceptan estas condiciones, decidles que no tarden en mostrar su asentimiento. Los abuelos transmitieron la respuesta de Togil. Al oír tales condiciones, las gentes rezagadas, sin poderse contener, sin medir la dureza de la prueba,
gritaron felices: aceptamos a Togil y le tendremos por Dios y le adoraremos conforme a lo mandado y nos someteremos a las exigencias de sus sacrificadores. En cuanto dijeron esto, recibieron el fuego que ya habían multiplicado las tribus de Balaam Quitze. Con el fuego que recibieron, se recobraron, volvieron a la tranquilidad, a la vida, a la razón y la alegría. Estaban satisfechas como si nunca nada hubieran sufrido. En su contentamiento empezaron a cantar canciones que llenas de dulzor salían de sus bocas. El placer borra la memoria del dolor. Quemaron luego maderas resinosas y bebieron jugos de frutas ácidas. Togil, al ver tanta sumisión, ya no exigió el sacrificio que había pedido. Apenas estas tribus recogieron el fuego, otra tribu con fama de belicosa se atrevió a tomarlo, de modo violento y oculto, de las mismas manos de las gentes que ya lo tenían. La tribu que se atrevió a tanto vivía bajo el mando del dios Chamalcán. Este dios tenía forma de vampiro y lucía garras puntiagudas y curvas como de águila, orejas arratonadas y dientes blancos, largos y filosos. Era célebre que esta tribu no había de pedir ni mendigar nada, ni la comida, ni el lecho, ni la tierra, ni la sombra de los árboles, que todo, como cosa suya, lo tomaba o lo arrebataba de modo violento, sin detenerse ante la resistencia ni de la muerte del contrario o del enemigo. Tenía, sin embargo, su virtud, complacida y sumisa. Sabía entregar para el sacrificio a los esclavos que cebaba en jaulas de caña. Los sacrificadores los recibían con bulla, los adornaban y luego, en ceremonia de aparto y ostentación, le sacaban las entrañas. Esta tribu traía de lugares de su procedencia, entre las cosas buenas, la costumbre del ayuno. Ayunaba conforme a un rito cuyo símbolo guardaban en secreto. En los días señalados en su calendario, solo comían migajas de pan y granos de maíz. Se quedaban sin tomar nada durante un tiempo que contaban con precisión. Nunca habían quebrantado esa costumbre, que venía desde los tiempos antiguos de su origen. Se recreaba en la soledad en que se vivía. Era capaz de contemplar la estrella de la mañana. Con su belleza y su resplandor se consolaba de las penas. Bajo su signo aprendió a tener fe en el destino que le estaba reservado. Gracias a esta fe pudo al fin oír las palabras de Togil, cuando éste dijo a las tribus sumisas y allegadas: oíd lo que ahora os digo. Por la entereza que habéis dado a prueba, os cambio la ley que debéis atacar. En señal de sacrificio, sangraréis, tan solo de las orejas y de los codos,
Haced esto con buen ánimo y rostro sonriente. Mostrad valor delante de mí, porque antes la cobardía os servirá de daño que de provecho. Así fue como de buen grado esta tribu díscola se sometió. La salvó la fe que llevaba en el corazón. Sobre todas las tribus, desde entonces, Togil esparció los beneficios de su poder y de su influencia. Una como alegría inefable maduró en el espíritu de todos.